Sí, le damos la más cordial bienvenida a la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, quien nos va a contar y nos va a dar algunas cifras y algunas señales de qué es lo que está pasando en el interior del país. La Defensoría del Pueblo está en seguimiento constante respecto a lo que está pasando en las manifestaciones. Doctora Rebollar, muy buenas noches, bienvenida a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí, queríamos consultarle si por favor nos puede hacer un balance de la situación de fallecidos. Hoy Ayacucho es el centro de la protesta y la institución que usted representa puede jugar un rol muy importante, siendo una institución neutral, digamos, que está cercana a la ciudadanía. Cuéntenos por favor el reporte que maneja de los fallecidos hoy en Ayacucho. Bueno, en realidad la Defensoría del Pueblo ha seguido desde la mañana las protestas que se han dado en Ayacucho. Ha sido una protesta masiva, se calculan unas 3.000 personas que han ingresado a la plaza, se han manifestado, y esto luego con un pequeño grupo se dirigió al aeropuerto de la ciudad. Ahí merecieron el repliegue de este pequeño grupo por el ejército. Sin embargo, habría una patrulla que iba por detrás del aeropuerto que habría sido cercada por las personas. Lo que se nos ha señalado desde el Ministerio, el propio Ministro de Defensa y el Comandante General, es que van a investigar la situación, pero que efectivamente al verse cercados por una turba que estaba con piedras, ellos habrían abierto fuego y a ese momento se tenía 2 personas que habrían perdido la vida. Esto generó la indignación de las personas, los han llevado al hospital, ya llegaron cadáveres, también hay un promedio de 15 heridos, luego han ido incrementándose, y claro, desde la Defensoría del Pueblo, nosotros una vez conocido la ocurrencia de estos hechos y que el ejército estaba en toda la ciudad, adicionalmente un helicóptero que sobrevoló la ciudad lanzando bombas lacrimógenas, y entendiendo que las bombas lacrimógenas tienen un efecto distinto cuando son arrojadas desde un helicóptero, había mucha indignación de la gente, mucha zozobra. Nuestro jefe en Ayacucho llamó para pedir que, como ya estaba esa situación, digamos, bajo control en el aeropuerto, se pueda pedir el cese de el uso directo del armamento de fuego contra los manifestantes y también que el helicóptero deje de sobrevolar la ciudad. Eso es lo que hemos hecho. El ministro de Defensa y el comandante general lo han entendido. Obviamente las responsabilidades se van a investigar, pero era importante que se tome una acción. Luego de ello, lamentablemente, la gente enardecida por lo que había pasado, al verse casi en una situación de guerra ya en la ciudad, se fueron a incendiar locales del Poder Judicial, del Ministerio Público. Se anunciaba que iban a tomar la comisaría, que iban a tomar el hospital, un carro de los bomberos fue agredido. Ha sido un escenario muy difícil en Ayacucho y nosotros debe entenderse que lo que hemos pedido es el cese de esa forma de intervención luego de ocurridos los hechos. Y eso ha sido reconocido por el ministro de Defensa y el comandante general. Sabemos que hay un estado de emergencia y en las Fuerzas Armadas van en apoyo a la Policía Nacional. La Policía Nacional no tenía noticia de cómo se estaba dando el resguardo en el aeropuerto, y claro, cuando anunciaban que iban a tomar la policía, habían voces que pedían a la Defensoría del Pueblo que se pare esta situación. A las 8 de la noche va a haber una reunión de todas las autoridades en Ayacucho. Las autoridades van a ir al hospital en conjunto a ver los daños que se han hecho en la Fiscalía y el Poder Judicial para dar un curso de acción a esta situación. Doctora, ¿se conoce en qué circunstancias han fallecido estas 2 personas que usted tiene reportado? Porque Direza de Ayacucho acaba de enviar un comunicado señalando 39 heridos y 4 fallecidos en Ayacucho. Primero, ¿se tiene un reporte de esos 4 fallecidos? Y segundo, ¿en qué circunstancias habrían fallecido los 2 primeros? Los 2 primeros, por la información que tiene la Defensoría del Pueblo, porque la de los 2 está en desarrollo, no puedo aseverar ello.
y de los 15 heridos que habrían ingresado. Sin embargo, como a las 7 de la noche nos dijeron que en el Hospital Regional de Ayacucho ya la capacidad estaba rebasada para poder atender a los heridos. Y no solamente heridos de balas, sino contusos y quienes habían participado en las movilizaciones. Entonces, ese es un tema que se tiene que investigar. La Fiscalía de Derechos Humanos tendrá que hacer las investigaciones. Sin embargo, le decíamos al comandante general que tiene que haber una mejor organización de la intervención del apoyo del Ejército, en este caso a la Policía Nacional. Nosotros entendemos y hemos sido enfáticos en señalar que las personas violentas, aquellas que están armadas, aquellas que están con estos planes estratégicos para hacerle frente a las instituciones, tienen que ser identificados, tienen que ser sancionados. Sin embargo, como digo, en la mañana era una movilización pacífica en Huamanga que lamentablemente se ha convertido en una convulsión muy, muy seria. Y hay que tener en cuenta que Huamanga es un lugar muy especial. Ahí la violencia ha sido muy fuerte. Entonces, sobrevolar helicópteros, y eso lo reconocíamos con el comandante general, no es una cuestión muy fácil de entender, genera mucha zozobra. Entonces, claro, sí nosotros pedimos calma a la población, pedimos que las intervenciones sean coordinadas, sean organizadas y que no haya mayor costo en la vida ni en la integridad de las personas. En general, ¿cómo le parece que el gobierno está respondiendo en esta labor de controlar el orden interno? ¿Cree que fue necesario dictar un estado de emergencia en todo el territorio o que pudo priorizarse algunas zonas? La postura de la Defensoría fue que hagan una evaluación territorial desde el Ejecutivo y que tomen la decisión. Al ver tantos hechos de violencia, tomaron la decisión de una declaratoria de 30 días a nivel nacional, pero lo que hay que señalar es que el control del orden interno sigue a cargo de la Policía Nacional. El Ejército, las Fuerzas Armadas están para darle el apoyo a ellos. Y obviamente el uso de la fuerza sigue códigos y parámetros. Entonces, lo que tenemos que hacer es mostrar una participación organizada, articulada. Hemos visto efectivos policiales que se han dirigido preventivamente a las masas a decirles que marchen, que los van a acompañar, y se ha dado con total normalidad. Creo que de eso se trata, y obviamente aquellos elementos que tienen intenciones de generar disturbios, de incendiar locales, de tomar locales públicos o privados, todo el peso de la ley. Esa es la posición de la institución respecto a estos temas. Bien, doctora Rebollar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Acaba de publicarse, tenemos una información de último momento, doctora Rebollar, por favor permítanos, quédese con nosotros unos instantes. Acaban de publicar un decreto supremo donde declara la inmovilización social obligatoria por 5 días debido a la situación de conflictividad actual. Ahí está la inmovilización social obligatoria. ¿En todo el país? Se declara por 5 días calendarios de todas las personas en sus domicilios en el marco del estado de emergencia. En algunos lugares, a nivel nacional. Vamos a determinar los lugares. ¿Cuáles son? A ver, estamos con la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, mientras la noticia de último minuto nos toca informar de esta inmovilización social, toque de queda en... Atención, enumero esto y le damos pase a la defensora para que pueda comentarnos su primera impresión de esta medida del gobierno. Por 5 días. Sí, inmovilización social por 5 días en estas regiones: Arequipa, provincia de Arequipa, La Libertad, Virú, Ica, provincia de Ica, Pisco, provincia Pisco. Ajá, Apurímac y Puno. A ver, por aquí leemos Andahuaylas en Apurímac, Chincheros en Apurímac, Cusco, en Cusco La Convención, en Chumbivilcas, en Espinar, en Carabaya, San Román, que es Puno, en Tayacá, Jangaraes y Cangallo, que es Huancavelica. Ahí está el decreto supremo en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano. Doctora Rebollar, ¿qué le parece esto? ¿Es necesaria esta inmovilización obligatoria de 5 días en estas 5 regiones del país? Mire, es una decisión que recién la conocemos. Nosotros estimamos que desde el Ejecutivo han hecho una evaluación
de la necesidad de declarar en estas zonas que se mencionan el toque de queda, ¿no?, la inmovilización social, para poder tener control sobre la situación de conflictividad que hay. Obviamente es una medida que debe estar justificada, debe tener los informes de inteligencia respectivos para que sea una medida que ayude en la solución de estos temas, y nuestra institución estará haciendo la evaluación respectiva y prestándole atención a cómo se va a dar esta situación. Ahora, ¿podemos prever entonces que el gobierno pisa el acelerador para el control, para la prevención, para recuperar el orden interno, pero esto ocurre en algunas provincias de las regiones que hemos mencionado, pero no en Lima? Hay que hacer esa precisión, ¿no? Lima no entra en una orden de inamovilidad, de toque de queda. Finalmente, en este caso, doctora Rebollar, sí se está puntualizando, y justo lo que le preguntaba, ¿no? La emergencia nacional se dio para todo el territorio, pero en este caso la medida es puntual en un grupo de 15 provincias. Así es, y ahí, como digo, debe haber una justificación razonada de que una medida de esta naturaleza va a impedir que en las noches, por ejemplo, se puedan organizar ataques a instituciones públicas, privadas o a capitales estratégicos que tiene nuestro país. Claro, así estamos entonces contando. Muchas gracias por esa primera impresión, pero de todas maneras, doctora Eliana Rebollar, la función de la Defensoría del Pueblo históricamente ha sido de un ente neutral, de un ente que no se ha inclinado a ningún espacio político, y me parece que el acompañamiento va a ser necesario también para ese otro gran reto que es el adelanto de elecciones. Una idea, deme, del adelanto de elecciones que pide la ciudadanía y que ya se discute en el Congreso. Nosotros ya nos hemos pronunciado sobre la necesidad de evaluar en el Congreso de la República el adelanto de las elecciones, pero sobre lo primero que decía, yo quiero señalar que la Defensoría del Pueblo se maneja con absoluta autonomía, independencia. En un momento como este es muy elevado el costo de defender derechos humanos, porque cuando dices las cosas muchas veces van en contra o a favor de grupos, y eso no nos preocupa, porque siempre estamos en defensa de los derechos fundamentales de las personas, de los vulnerables, y en este momento también una defensa del sistema democrático, que es importante para nuestro país. Doctora Rebollar, muchísimas gracias. Una última consulta. ¿Ya tienen los informes de medicina legal de los primeros fallecidos de Apurímac? En nuestra oficina de Ayacucho están recabando lo que son informes legales y también la verificación de las otras personas que dicen habrían fallecido. Y en Apurímac, y las personas que fallecieron hace 2 o 3 días en Apurímac. Estamos recabando la información, porque entenderá, como ha sido un proceso muy convulso día a día, las mismas autoridades están con dificultades para ello. Pero la Defensoría está detrás de tener toda la información para seguir los procesos que se deben dar para las investigaciones respectivas. Ok, doctora Rebollar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Que tenga muy buenas noches. Gracias por estar en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Bien, entonces vamos a repasar.